Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos muchas preguntas, muchos correos electrónicos, muchas llamadas. Bendito sea Dios. Y tenemos a ustedes, que son los principales en este programa, porque es por ustedes que hacemos esto. Y con la venida de Dios, pues esperamos que este programa le ayude en su relación con el Señor Jesús. Ya estamos en Cuaresma, bendito sea el Señor, tiempo de renovación espiritual, tiempo de acercamiento a Jesús. Así que vamos a orar y vamos a pedirle mucho al Señor que este sea un tiempo de bendición para usted, para su familia, para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por este tiempo especial en que nos preparamos para celebrar la resurrección de Jesús. Pero no solamente la resurrección de Jesús hace 2000 años atrás, pero la posibilidad y la certeza de Dios de que Jesús pueda resucitar nuestras vidas con más fuerza y poder que nunca antes y sacarnos, oh Dios, de las miserias en que estamos metidos, de la soledad, del vacío, de la vida sin sentido que muchas veces tenemos, de la vida sin esperanza, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo de Cuaresma, en que la Iglesia nos pide en tu nombre que hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, que tomemos tiempo para orar, Señor, para platicar contigo, para dialogar un poquito más contigo, porque es a través de la oración, Señor, que vamos a poder conocerte más profundamente, amarte más completamente y seguirte más fielmente hasta el último suspiro de nuestra vida, para después, Señor, abrazarte a ti en ese abrazo eterno para toda la eternidad. Bendice, mi Dios, a este hijo que tanto tú amas. Bendice, Señor, a esta hija que tanto tú amas. Dale, Señor, la certeza de que este tiempo santo es un tiempo de retiro. Sí, retirarnos un poco de la bulla del mundo, del corre-corre del mundo, de las tensiones del mundo, en cuanto nos sea posible, para estar frente a ti, Señor, en humildad y en expectativa. Y si pudiéramos ir, hermanas y hermanos, a una capilla donde esté el Santísimo Sacramento del altar, mucho mejor todavía, donde esté Jesús sacramentado, para descansar en su presencia, para poder estar en sus brazos santos y poderosos, aunque sea por un ratito. Bendice, mi Dios, este tiempo santo de Cuaresma, 40 días de renovación espiritual, 40 días de acercamiento a ti, 40 días, Señor, en que podemos experimentar la fuerza de tu divino amor que nos transforma, que nos libera, que nos sana, que nos restaura y que nos hace más y más fieles discípulos tuyos, Señor Jesús. Bendice, mi Dios, a todos tus hijos, a todas tus hijas en estos momentos y cólmalos, oh Dios, de la presencia tuya, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, Señor Jesús. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por Verónica de México, pide por su mamá Rosalina, además pide por sus hermanos Martín y Guadalupe, que el Señor les bendiga en abundancia. Ramón de Texas pide por su hermano Emiliano, que el Señor lo tenga muy cerca de él y que el Señor renueve todo su ser para gloria a Dios. Laura de New Jersey pide oración por ella, quien está muy enferma, por su hija Diana y por su esposo Hernando, que sufre de esquizofrenia. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y particularmente a Hernando, que le dé paz en su corazón y renueve todo su ser para gloria a Dios y para beneficio de él. Fidelina de New Jersey pide oración por ella, por su esposo, por sus niños, por su familia. Hay mucha violencia por parte de él y sus hijos también actúan de forma violenta. Claro
como dicen, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Pues que el Señor les bendiga a todos ustedes con la plenitud de la paz de Jesucristo, el príncipe de la paz. Marilú de San Antonio, Texas, pide oraciones por ella, ya que está pasando por muchos problemas. También pide por su familia. Que el Señor te bendiga, Marilú, a ti y a todos tus seres queridos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Les invitamos para que se suscriban a la página de Facebook si no lo han hecho. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/P. Pedro Núñez. Y recuerden que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro, es de nuevo facebook.com/P. Pedro Núñez. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no lo haríamos nosotros, así que por favor descarten esas invitaciones cuando lleguen a sus páginas de Facebook. Una de las cosas que Dios nos ha regalado, que es una prenda maravillosa, es como una joya, un diamante en un anillo, ¿sí? Es la oración. A mí me estremece cada vez que yo leo el pasaje de la Santa Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, en que el Señor le dice a Marta: si tienes fe, verás la gloria de Dios. Ten fe, le dice a Marta, ten fe. Es decir, no pongas tu confianza en el mundo, no pongas tu confianza en las cosas que están pasando, no pongas tus ojos en lo malo que ves a tu alrededor, en las cosas malas que te están pasando, porque constantemente estamos bombardeados con situaciones adversas, situaciones difíciles, pero dice el Señor: pon tu confianza en mí, pon tu confianza en mí. Si tú crees, Marta, si tú crees, ese hermano tuyo que parece estar muerto, ese hermano tuyo que parece no tener esperanza, ese hermano tuyo que lleva 4 días en el sepulcro apestando, si crees en Dios, tú vas a ver su gloria. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos ponemos en oración, cuando doblamos rodillas, vemos el poder de Dios en la oración. ¿Por qué? Porque grandes cosas comienzan a suceder. Yo soy testigo de la multiplicidad de milagros y de milagros que el Señor hace cuando nosotros somos capaces de humillarnos delante de Dios en el buen sentido de la palabra, es decir, de reconocer que solos nada podemos, pero que si Dios con nosotros somos invencibles, hermanos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Uno de los pasajes de la Santa Biblia que me gusta muchísimo está tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 al 26. Pablo y Silas estaban proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa misma razón fueron encarcelados, como tanta gente hoy día, hermanos. En tantos países son encarcelados, son vituperados, son flagelados, son aún expuestos a la muerte, sí, martirio, por su fe en Jesucristo. De nuevo, lo he dicho anteriormente, lo seguiré diciendo, el Papa Francisco dice una y otra vez que hoy día son más los mártires que mueren por la fe en Cristo Jesús, que en el tiempo de la iglesia naciente, en el Coliseo Romano y en el Circo de Nerón. Imagínense ustedes. Y estamos en el siglo XXI. La cantidad de hombres, mujeres, jóvenes y niños que día tras día mueren por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Dónde estás en los momentos de mayor necesidad? ¿Dónde estás tú, Señor? Pero el problema nuestro es que muchas veces nos enfocamos en el problema y ahí nos quedamos. Y no nos damos cuenta de que tenemos que levantar los ojos al cielo y reconocer que Dios está en control, hermanas y hermanos. Y que todo lo que pasa, como dice la Santa Biblia, todo lo que pasa, hermanas y hermanos, pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Aunque tal parezca que las cosas van de mal en peor, todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor, y por lo tanto es importante orar, porque cuando uno comienza a orar, uno comienza a entender la voluntad de Dios, uno comienza a acercarse a la voluntad de ese Dios maravilloso que lo que quiere para nosotros está basado siempre, siempre en puro amor, porque aunque nosotros no veamos mucho más allá de la situación presente, Dios puede ver mucho más allá. Y Dios puede permitir algo que nos está pasando que es malo de acuerdo al pensar nuestro para darnos un mejor bien. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 al 26, esta es la palabra de Dios, que hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios en la cárcel, hermanos, en la cárcel, en el más sucio,
en el más pestilente de los lugares donde estaban ellos encarcelados. Ahí ellos estaban alabando al Señor, estaban glorificando a Dios, estaban orando. Cuando tú te sientes como que en una encrucijada, cuando tú te sientes en un calabozo sin salida, en un lugar total y completamente oscuro donde no hay solución posible de acuerdo a tu pensar, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu reacción? Pablo y Silas comenzaron a orar. Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios. Pablo y Silas comenzaron a poner su confianza en el Señor. Y fue a través precisamente de esa confianza en el Señor, de esa fe en el Señor, de esas alabanzas que salían de lo profundo del corazón de ellos dos, que dice la palabra de Dios, que de repente se produjo en el lugar un movimiento que todo se movió en la cárcel y todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos soltaron sus cadenas y salieron. ¿Cuántos de ustedes no tendrán hijos presos con cadenas a consecuencias de drogas, a consecuencias de caminos extraviados por los que están pasando? Dobla rodillas, hermano, dobla rodillas, hermana, y pon tu confianza en Dios. Deja de ver tu problema y comienza a ver la solución de tu problema, que siempre va a ser Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? No solamente que aquellos que estaban presos pudieron soltar sus cadenas, pero al carcelero, hermano, el carcelero preguntó, ¿qué debo de hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer para salvarme? Se da cuenta de que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios en quien tenemos victoria si realmente ponemos nuestra confianza en Él. ¿Y qué es lo que dice Pablo y Silas? Ten fe en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. Pon tu confianza en Él. Y sí, dobla rodillas y pídele al Señor. Y en ese mismo momento el carcelero hace precisamente eso y pide que sea bautizado él y toda su familia. Y comienza una vida nueva. Aquello que parecía una tragedia se convirtió en realmente un medio para alcanzar la victoria. Aquello que parecía que era malo, que realmente no valía la pena, por el contrario, que denotaba ausencia de Dios, fue un medio que Dios utilizó para que no solamente aquellos que estaban en la prisión soltaran sus cadenas, pero también para que aquel hombre y su familia que no eran creyentes pudieran doblar rodillas y proclamar que Cristo Jesús está vivo y que Él es el Señor. Este tiempo de Cuaresma que sea un tiempo de oración, hermanos. Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de acercarnos a Jesús. A pesar de los problemas que puedas tener, mejor aún, por los problemas que puedas tener, acércate a Jesús. Tenemos dos opciones ante las situaciones dolorosas y tristes de nuestra vida. O pensar que no hay esperanza, pensar que no hay solución para nuestros problemas. O poner nuestros ojos en Jesús, poner nuestra vista en Jesús. Poner nuestra mirada en Jesús. El que nos dice, no te dejaré huérfano. En tu momento de más necesidad es cuando yo más cerca voy a estar de ti, porque te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Te amo más que a mi propia vida. Y Jesús contasta esto, Jesús hace real esto, hace patente esta promesa al darnos su vida en una cruz en el Calvario. No te des por vencido, hermano. No te des por vencida, hermano. Si piensas que has orado, que has pedido y que nada ha sucedido, sigue orando. Dice el Señor Jesús que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y si tu fe de verdad la pones en Cristo Jesús, tú también, al igual que Marta y María, verán la gloria de Dios. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes, bendito sea Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, háblenos por favor del purgatorio.
Escucho y leo definiciones contradictorias. Por favor, denos luz. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Es correcto pedir a Dios que nos lleve directamente al cielo sin pasar por el purgatorio? ¿O eso es intervenir en su santa voluntad? ¿Es correcto rezar el Santo Rosario completo por ellas? Dora María. Dora María, Dios te bendice. Yo creo que el purgatorio es como que tema que regularmente pues sale a colación y está bueno porque una de las cosas que nuestros hermanos protestantes y evangélicos le dicen a los hermanos católicos es que el purgatorio no existe. ¿De dónde sacan ellos eso? Es decir, ¿en qué se basan para decir que el purgatorio no existe? ¿Dónde está en la Biblia que diga que el purgatorio no existe? Por supuesto que eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que el purgatorio sí existe. La palabra de Dios, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, para comenzar, dice que no hay cielo sin santidad, no hay cielo sin santidad. Jesucristo no solamente nos ha salvado, pero Jesús nos da los medios para que nosotros podamos ser depurados de todas las consecuencias, de todas las secuelas de nuestros pecados. Y cada vez que uno comete un pecado, esté consciente o no esté consciente, hay una secuela, hay una consecuencia. Lo hemos dicho anteriormente en esa puerta de madera en que el niño pone clavos cada vez que hace algo malo. Y cuando empieza a hacer las cosas buenas, el padre le dice, empieza a quitar los clavos. Quita los clavos, ya no hay clavos, pero sin embargo quedan los agujeros, quedan los hoyos. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros cometemos un pecado, pues hay un clavo que se clava. Y sí, muy ciertamente clavamos un clavo en el cuerpo de Jesús. Cooperamos en la crucifixión del Señor Jesús. Y cuando nosotros pues nos confesamos y recibimos la absolución sacramental, pues ese clavo se quita por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero queda la consecuencia del pecado, queda la secuela del pecado. Y eso hay que depurarlo. No podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, que es Dios, y nosotros seguir siendo impuros, aunque hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15. La palabra de Dios nos habla del purgatorio y nos dice la palabra de Dios lo siguiente acerca del purgatorio. Yo quiero leer primero que todo el versículo 15 que dice, si la obra se convierte en cenizas, es decir, si mi vida no ha estado a la par de la palabra de Dios y no he sido obediente a la palabra de Dios en todo, es decir, no he amado con la intensidad con que Jesús me pide que yo ame, y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 25, versículos 34 en adelante. En el juicio final tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. Pero dice, si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. El obrero, es decir, tú y yo, tendremos que pagar. Se salvará el obrero, pero como a través del fuego. Ese es el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? El querer estar con Dios, el saber que estamos cerca de Dios, pero no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos abrazar, no lo podemos experimentar. Es esa agonía terrible de querer estar con Dios, pero no podemos. ¿Y qué finalmente sucede al final del purgatorio? El dejar todo a lo que hemos estado apegado en la vida para apegarnos solamente a Jesucristo. Y ese es el cielo. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y ojalá que lean desde el 10, pues del 13 al 15 dice, un día se verá el trabajo de cada cual, tuyo y el mío. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que ha sido construido resiste el fuego, es decir, si mi vida ha estado a la par de la palabra de Dios y he vivido bajo la voluntad de Dios, seré premiado. Sí. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Así que esperamos que esto te sirva para cualquier duda que puedas tener o cualquier persona que te pregunta sobre el purgatorio. Tenemos en estos momentos una llamada desde New York de Idalia. Idalia, ¿me escuchas? Lo escucho. El Señor te bendice, Idalia. Muy bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo estás, Idalia? Gracias, bien, gracias a Dios. Bendito sea mi Señor. Adelante, por favor. No, que yo le estaba preguntando a la muchacha, no le dijo la pregunta que... ¿Cuál es la pregunta, Idalia? Si una gente que dé la Eucaristía puede jugar lotería. Una persona que recibe la Eucaristía.
Sí, Sí, ¿qué cosa? sí puede estar jugando lotería. Ah, si puede estar jugando lotería. Pues el juego no es aconsejable. El juego no es aconsejable simplemente porque yo he conocido casos de que las personas se lo han jugado todo, Edilia, y han perdido hasta la propia vida, se han suicidado. Y nosotros como cristianos, seamos ministros de Eucaristía, seamos no ministros de Eucaristía, seamos lo que seamos, si decimos que somos discípulos de Jesús, tenemos que tener mucho cuidado con la imagen que proyectamos. Hay una frase muy sabia, muy antigua, pero muy de moda también, que dice, la mujer del César no solamente tiene que ser decente, tiene que aparentarlo. Entonces, y sobre todo si la persona es ministro de Eucaristía, si la persona es un sacerdote, si la persona es un religioso, una religiosa, imagínense ustedes que vieran al Padre Pedro en un casino jugando ahí, ¿verdad? Como que daría mal ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si uno da mal ejemplo, pues también ustedes, que también tienen personas que los miran a ustedes para imitar su ejemplo, ¿qué pensarían si están diciendo, bueno, pues esta persona va a jugar y va a jugar regularmente? De vez en cuando, yo no sé, eso depende de cada cual, la conciencia de cada cual. De vez en cuando, no sé, un juego por 5 centavos o 10 centavos, tal vez no sea nada nocivo. Pero desafortunadamente para muchas personas el juego se puede convertir en una adicción. Y de nuevo, yo he visto muchas personas que lo han perdido todo, hasta su propia vida, tratando de ganarle al casino, y al fin y al cabo, jugando en un casino, siempre, más tarde o más temprano, vas a perder. En estos momentos tenemos otra pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué las personas sufren de depresión y ansiedad? Saludos desde México, Jorge. Jorge, Dios te bendiga. Pues hay dos razones principales. Y una de las razones es porque hay un cierto desbalance en el cerebro del ser humano. Las conexiones neurológicas pues pueden estar necesitadas de un balance, y cuando eso sucede es importante que se vea a un médico, a un profesional que pueda asistir a esa persona necesitada, y hay muchos tratamientos médicos que se pueden ofrecer al paciente. Mi consejo sería, primero que todo, que la persona que está deprimida, que hable con un sacerdote que le inspire confianza, para que le explique qué es lo que está sucediendo, porque si es una situación patológica, de nuevo, entonces es importante que se recurra a un médico que esté, pues, que esté estudiado en esa especialidad, que conozca de la situación, por ejemplo, como un psiquiatra. Vamos a suponer que pueda ayudar al paciente a estabilizar su sistema en el cerebro. Por otra parte, puede ser que la depresión sea causa de problemas que uno experimenta constantemente en la vida. Y a consecuencia de eso, pues como que uno se va sintiendo aplastado y sin fuerzas para poder luchar contra todos esos embates que experimentamos en nuestro diario vivir. Y por eso de ahí la importancia de la oración, como estamos hablando al principio, porque hay poder en la oración. ¿Qué es lo que hace Pedro en el momento que se está hundiendo en el mar de Galilea? Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 30 y del 31. ¿Qué es lo que grita Pedro? Señor, sálvame, sálvame, se está hundiendo. Entonces es el buscar a Dios en los momentos en que sentimos que nos estamos hundiendo. Y nada mejor que la oración. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que sucede? Nos sentimos fuertes. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Sentimos más y más que estamos en los brazos poderosos y amorosos de Dios, y con Él podemos vencer las batallas y las flechas incendiarias que vengan hacia nosotros. Por eso San Pablo puede decir en Filipenses capítulo 4, versículo 13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a pesar de las tribulaciones por las que tengo que pasar, a pesar de los infortunios por los que tengo que pasar, a pesar de las dificultades, de los problemas, de los rechazos, de los naufragios, de las cárceles, de las flagelaciones, de todo lo que tengo que pasar, si yo me enfoco en el Señor, si yo pongo mi fe en el Señor, mi confianza en Él, entonces puedo decir yo también como San Pablo,
De nuevo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Yo también, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Así que si es de tipo patológico la depresión, pues a buscar ayuda médica. Y si el problema es más bien la carga que muchas veces llevamos a consecuencia de tantos problemas, pues a buscar un director espiritual que nos ayude para doblar nuestro tiempo de oración, que nos ayude con medios eficaces para que nosotros podamos ser más efectivos en nuestra relación con el Señor a medida que ponemos toda nuestra confianza en Él. Tenemos a Roberto vía telefónica desde México. Roberto, ¿me escuchas? Sí. Roberto, el Señor te bendice. Bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, padre. Bueno, tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué piensa la Iglesia Católica de la creación del mundo? ¿Cómo Dios creó el mundo? Pues tenemos primero que todo lo que dice la Santa Biblia, ¿verdad? Que Dios crea todo en 6 días, y lo más importante de la creación de Dios pues es el ser humano, porque lo crea a imagen y semejanza suya. Génesis capítulo 1, versículo 28, y Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya, macho y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Después de haber creado todo lo demás, ¿verdad? La tierra, el cielo, los planetas, en fin, todo lo demás. Lo importante aquí es estar consciente de algo que es básico, Roberto, y es que Dios crea y Dios crea por amor. El amor crea, es decir, cuando tú te unes a tu esposa y se abren a la vida, ahí puede pues Dios poner el germen de una vida nueva, para que esa vida sea el fruto del amor de Roberto con su esposa. Pero también hay otra posibilidad, y la Iglesia está abierta a esa otra posibilidad, y es un proceso evolutivo, muy diferente a la teoría de Darwin, que era de que venimos de una ameba, venimos de una célula, y de esa célula pues fue habiendo un proceso evolutivo hasta que llegó el ser humano. Pero el problema de la teoría de Darwin es que no pone a Dios en ninguna parte. Y al fin y al cabo, pues si no pones a Dios, ¿de dónde sale todo lo que existe? Creemos que Dios es eterno y Dios es el que crea todo. Dios es el que mueve todo. Dios es el que da orden a todo, sin ser creado Él y sin que nadie lo haya ordenado a Él. El caso es, por ejemplo, se habla de una explosión que hubo hace billones de años, pero ¿de dónde sale esa materia? Y bien sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿quién crea la materia? Y tenemos que ir a lo básico, y lo básico es Dios. Y aunque haya habido un proceso evolutivo en el transcurso de la historia del mundo, del universo, pues tenemos que llegar a la conclusión de que el ser humano es diferente a todos los demás agentes de la creación. El ser humano es diferente, el ser humano puede optar por decidir, el ser humano puede amar, el ser humano tiene cualidades que no tienen los demás miembros de la creación, y por lo tanto creemos entonces que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene todos esos atributos o cualidades. Entonces la Iglesia está abierta a las dos posibilidades: la creación de acuerdo a la Santa Biblia, o la creación de Dios a través de un proceso evolutivo, porque en un momento de la historia Dios sopló ese soplo divino, ese hálito divino, y entonces en ese momento el alma fue creada por Dios y fue parte de la experiencia del ser humano, y por lo tanto decimos que el alma es inmortal. ¿Por qué? Porque el alma ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ojalá que esto te haya podido ayudar. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿cuáles son las bodas del Cordero? Rogelio, Idaho, Estados Unidos. Muy interesante, Rogelio, y muchísimas gracias por tu pregunta, porque se nota que estás leyendo la Santa Biblia, la palabra de Dios. La boda del Cordero es el momento eterno en que la novia y el novio se van a unir en ese amor incontenible, eterno,
que lo satisface todo, que lo llena todo, que es la unión entre Jesucristo, el novio, y la iglesia, que es la novia del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, y ojalá que lo puedan leer pues desde el versículo 5 en adelante. Pero voy a leer desde el versículo 6 que dice: y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían: aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, demos honor y gloria, porque ha llegado la hora de la boda del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino. ¿Qué es el lino fino? El lino fino es el color blanco, que significa victoria. Aquellos que han podido alcanzar la victoria final, que es el cielo. Deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que han podido alcanzar el cielo. Aquellos que, doblando rodillas, aquellos que recibiendo los sacramentos, aquellos que haciendo la voluntad de Dios, poquito a poquito, han llegado con la gracia de Dios, no con la gracia nuestra, sino que con la gracia de Dios, al mismo trono de gloria, que es la presencia de Jesús, en quien vamos a estar unidos para toda la eternidad, celebrando ese banquete que no tiene fin. Y la antesala de ese banquete es la Santa Eucaristía, en que Jesús se da a ti por amor, se da completamente a ti por amor y a mí por amor, su vida toda. Y espera en alguna forma que tú y yo nos demos a Él completo, totalmente, para que seamos uno, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 13, versículo 14, revístanse de ese vestido nuevo. ¿Y cuál es ese vestido nuevo? La misma presencia de Jesús. Que ya el vestido viejo de mis pecados, de mi infidelidad, de mi separación con Dios, se vaya a un lado, y sobre todo en esta Cuaresma, se deje a un lado y comencemos a revestirnos de ese vestido nuevo, en que Jesús será nuestro novio para siempre y nosotros como iglesia seremos su novia. Entonces ahí un día experimentaremos la total y completa boda, en que el Cordero de Dios y la novia se unirán en amor para toda la eternidad. Y al fin y al cabo, esa es la boda del Cordero, el banquete eterno, la unión total en el amor entre el Cordero y su novia. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tenemos en este momento su correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo hago con mi madre? Fue desahuciada y no para de tener pesadillas en las que la vigilan otros seres. ¿Qué versículos puedo leerle que le traigan paz para dormir? Johanna, desde Venezuela. Johanna, primero que todo, y yo sé que lo estás haciendo y te felicito, mucha paciencia para con tu mami, mucha paciencia y mucho amor. ¿Sabes por qué? Porque cuando ella muera, vas a tener sentimientos de culpabilidad. Todos nosotros que hemos perdido a papá y a mamá, siempre pensamos qué hubiera hecho, que no hice, que pudiera haber logrado, que pudiera haber hecho más de lo que hice, que no hice. Y comenzamos a tener todos esos pensamientos y sentimientos de culpabilidad que al fin y al cabo no son de Dios, no son de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo que podemos. Y yo sé que en tu caso, por lo que me estás diciendo, que tu mamá realmente es una mujer bendecida porque te tiene a ti. Pero, sin embargo, sí hay muchos pasajes bíblicos que se pueden utilizar y que yo te recomendaría de todo corazón. Los usé con mis padres, particularmente con mi madre, durante el transcurso de su enfermedad. Uno de ellos está tomado el libro de Números, en el capítulo 6. Libro de Números, en el capítulo 6, versículos 24 al 26. Y esta es una bendición que Dios le da a Moisés para que se la dé al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y dice así: Yahvé dijo también a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los hijos de Israel. Y esta es la bendición. Dirán: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te colme de paz. Se lo repites varias veces.
Otra cosa que puedes hacer también, pues, es repetir el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y repetir el Salmo completo, despacito, y que ella también lo repita. Y que la paz del Señor comience a habitar en el corazón de tu mami. Y finalmente, pues otro pasaje bíblico que vale mucho para mí, sobre todo cuando estoy angustiado o cuando estoy nervioso o con mucha tensión, es el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, en que Jesús dice, ven a mí tú que estás cansado, ven a mí tú que estás agobiado, ven a mí tú que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, ven a mí y descansa en mí, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice el Señor. Entonces, la importancia de que tú ayudes a tu mami a enfocarse en Cristo Jesús y a través de estos pasajes bíblicos, pues, a orar con tu mami y sobre todo a dejarle saber que no está sola, que en estos momentos difíciles de tu vida es cuando Jesús, que dio su vida por ella en una cruz, está más cerca de ella. Y vas a ver cómo tu mami comienza a sentir paz. Y dile que cierre sus ojos y que invoca el nombre de Jesús, solamente el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la Santa Biblia que el nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús, Jesús. Hay poder, hay paz, hay sanación en el nombre de Cristo Jesús. Que lo diga así mientras estás respirando, poquito a poco, Jesús, y que deje que la paz y la presencia de Jesús llene su corazón y todo su ser. Y la última cosa que te aconsejaría es que le pongas alabanzas a tu mami, suavecitas, para que ella cuando esté en su cama, que ella pueda escuchar estas alabanzas al Señor. Tal vez en un disco o en fin, como puedas, pero vas a ver cómo se la va a ayudar también. Cuenta con nuestras oraciones. El número telefónico para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús, hermanos. Qué alegría estar con ustedes de nuevo en este su segmento del programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por sus llamadas, gracias por sus preguntas. Y por cierto, en este momento tenemos una pregunta vía correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Pablo reprende a Pedro delante de todos por su conducta, siendo que Pedro es el primer papa y que el Señor le dio las llaves del reino de los cielos? ¿Por qué Pablo le reclama con cierta autoridad igualitaria a Pedro? No entiendo la actitud de Pablo hacia Pedro y quisiera que usted me lo pueda explicar. Carlos, de Misiones, Argentina. Carlos, muchísimas gracias. Pues el Señor Jesús nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 32, Jesús promete a Pedro que va a orar por él. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Pero no le dice que no va a tener tentaciones. Pedro va a tener tentaciones. Jesús tuvo tentaciones. El problema es que en este caso, Pedro está cayendo en una tentación que para el principio de la comunidad cristiana era gravísima. Pedro era un buen hombre, sin lugar a dudas. Pedro había sido escogido por el mismo Jesús para ser cabeza de su iglesia, cabeza visible de su iglesia, porque al fin y al cabo la cabeza es Jesucristo. Pero sin embargo, Pedro estaba cometiendo un grave error. Y si nosotros vamos entonces al libro de los Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, lo que estaba pasando en aquel entonces es que los cristianos estaban recibiendo a conversos judíos y a conversos no judíos en la comunidad cristiana. Entonces los conversos judíos venían con ciertas ideas preconcebidas, entre ellas lo que podían comer y lo que no podían comer, lo que era lícito y lo que no era lícito, con quién comían y con quién no comían. Porque al comer con ciertas personas y al comer ciertas comidas,
se consideraba en la ley de Moisés que la persona quedaba impura. Entonces todavía tenían esta forma de pensar, esta situación que no se acababa de arreglar. Y Pedro, desafortunadamente, cuando empezaron a venir más y más no judíos a la comunidad cristiana, como que Pedro dejó de sentarse con ellos, por miedo al que dirán aquellos que se habían convertido al cristianismo, pero que venían de un extracto judío. Y ahí estaba el problema. Y viene Pablo, ni corto ni perezoso, y hace lo que se llama en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15, una corrección fraterna. Le deja saber a Pedro que lo que está haciendo está muy mal hecho. Tal vez se lo dijo en una forma demasiado fuerte, yo no sé porque yo no estaba ahí presente, ni tú tampoco, pero lo que sí sabemos es que este hermano en la fe, que es Pablo, corrige a ese a quien Jesús le ha dado las llaves del reino de los cielos. Pero por otra parte, qué hermoso. Es decir, hermanas y hermanos, cuando ustedes tengan algo que decirle al sacerdote que les sirve, cuando ustedes tengan algo que decirle, incluso al señor obispo que está a cargo de todas las iglesias de la diócesis, díganlo por caridad. Es decir, nosotros también necesitamos corrección fraterna. Dios nos ha elegido, Dios nos ha colocado en diferentes ámbitos de servicio, pero al fin y al cabo, todos podemos cometer errores y de hecho los cometemos. Entonces, qué bueno que tengamos personas valientes que con mucho amor nos pueden decir, mira, en el amor de Cristo Jesús lo que estás haciendo no va con lo que nos pide el Señor, que seamos uno, para que entonces el mundo conozca que tú, Señor Jesús, nos has elegido, nos has convocado. Entonces, la corrección fraterna es muy importante. Aún a Pedro, quien en estos momentos no estaba haciendo lo que realmente debía hacer, que era unir en una sola fe a toda la comunidad. Seguían habiendo discrepancias y un poquito de división entre aquellos que venían de un extracto judío y aquellos que venían de un extracto pagano. Y Pedro, en vez de buscar la unidad en ese momento, de sentarse con todos a la vez, pues por miedo decidió sentarse solamente con los de extracto judío en la nueva comunidad cristiana. Y eso, por supuesto, Pedro lo corrige y al fin y al cabo, pues estoy seguro que le agradeció a Pablo. Pero Pablo también tenía razón en hacer lo que hizo. Bueno, pues tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, antes que nada, gracias por aclarar nuestras dudas. Que Dios los siga iluminando. No entiendo muy bien las jerarquías de la Iglesia entre presbítero, obispo y cardenal, y el por qué son ungidos 2 veces. Mil gracias, Mario de México. Mario, muchísimas gracias y es bien interesante. Por ejemplo, hay 3 ministerios ordenados en la iglesia o 3 ministerios a los cuales pues personas son ordenadas para servir. Y cuando estamos hablando de ordenados, es decir, son llamados por el Señor, elegidos por el Señor, escogidos por el Señor para hacer una labor particular. En este caso estamos hablando de 3 ministerios ordenados dentro de la iglesia que reciben órdenes. El primero es el diaconado, el segundo es el presbiterado, presbítero, los presbíteros, los diáconos, presbíteros y finalmente los obispos. Por ejemplo, en el caso de los diáconos, podemos ver lo que dice la palabra de Dios, especialmente San Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Y fíjense lo que dice, él está dando como que pautas a seguir para que los diáconos puedan ser verdaderamente servidores fieles a la voluntad de Dios. Y dice así acerca de los diáconos. Vamos a ver. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra. ¿Y quiénes eran los diáconos? Realmente si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 6, del 1 hasta el 6, vemos como los diáconos eran personas que fueron escogidas
por los apóstoles para que ayudaran en el servicio a la comunidad. Los apóstoles estaban bien pues metidos en lo que era todo, pues predicar la palabra, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues administrar los sacramentos. En este caso, dice la palabra de Dios que toda la asamblea estuvo de acuerdo a escoger hombres que eran pues de gran peso espiritual para que fueran diáconos, es decir, para que sirvieran a la comunidad. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Nicolás, etcétera, etcétera. Y los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Entonces, todas estas formas de servir, estas tres particularmente, estas tres formas de servir, se imponen las manos como símbolo de que hay una sucesión, es decir, hay un llamado, hay un orden dado por el obispo para que sirvan en este ministerio particular. También está el de los presbíteros. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 5, dice: los ancianos o los presbíteros deben ser buenos líderes, recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza. Entonces, ese es el trabajo de ellos particularmente. Y dice, el trabajador tiene el derecho a su salario. Sigue hablando, no impongas a nadie las manos a la ligera, te harás cómplice de los pecados de otro. Una serie de consejos, ¿verdad?, para que los hombres que vayan a ser ordenados al presbiterado, que sean ordenados como sacerdotes o como ancianos, que sean hombres dignos de Dios. Es importante el estar consciente que al principio de la comunidad cristiana no se le llamaban sacerdotes a los que ejercían este tipo de función, porque no querían confundir los sacerdotes de la Nueva Alianza, es decir, de la Iglesia cristiana, con los sacerdotes de la Antigua Alianza, que eran los sacerdotes del templo judío. Entonces hay una dicotomía ahí en ese aspecto. Otra cosa importante o interesante, por ejemplo, cuando se habla de los obispos, dice que el obispo sea irreprochable, y dice aquí, casado una vez, casto, dueño de sí y de buenos modales, que sepa gobernar su propia casa, etcétera, etcétera. Entonces ahí se puede decir, bueno, ¿y cómo es posible si al principio pues el clero se casaba? Es decir, los diáconos se podían casar, los presbíteros o los sacerdotes se podían casar, los obispos se podían casar. Y por cierto, de los obispos, usualmente es que se escogen para ser cardenales, y esa era parte de tu pregunta, y los cardenales son aquellos que o bien pueden ser elegidos como papa o pueden elegir al sucesor de Pedro, que es el siguiente papa. Pero en el caso del casamiento o del matrimonio de estos ministros ordenados, pues al principio de la Iglesia, hasta el siglo más o menos, hasta el año 320, 340 más o menos, en que se realizó el sínodo de Elvira o el concilio de Elvira, pues los ministros se podían casar, pero cuando llega el concilio de Elvira o el sínodo de Elvira, se determina que es mucho mejor que aquellos que van a servir a Dios les sirvan completamente y por lo tanto que estén libres de preocupaciones, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 35, que estén libres de preocupaciones para que puedan entregarse completamente al servicio del Señor. Y desde ese momento en adelante, más y más, la Iglesia comienza a pedir que el clero sea, pues, célibe, para que pueda dedicarse al servicio del Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Estimado Padre Pedro, ¿cuándo fue que los discípulos de Jesús comenzaron a llamarse cristianos? Un amigo me dijo que fue Martín Lutero quien usó ese nombre por primera vez cuando se separó de la Iglesia Católica. ¿Es eso cierto? Roberto de Nicaragua. Roberto, ¿de dónde sacaste eso, hermano? Mira, la palabra de Dios, si nosotros vamos a los Hechos Apóstoles, el capítulo 11, versículo 25 y 26, dice lo siguiente: Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, que después fue San Pablo, ¿es cierto? Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante año entero.
instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Así que fue en Antioquía donde los discípulos de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Hasta ese entonces se llamaban los discípulos de la luz, los discípulos del camino, pero en ese entonces se comenzaron a llamar cristianos. Tanto así que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, versículo 28, Agripa, el rey Agripa, le contestó: un poco más y vas a pensar que ya me has hecho un cristiano. Así que ya se había divulgado por prácticamente gran parte del Imperio Romano en aquel entonces la palabra cristiano, que se le atribuía a los discípulos de Jesucristo. Y la palabra cristiano, al fin y al cabo, significa uno como Jesús. Y como tenemos que pues echarle guinda al pavo, como dice, ¿no? Para poder llegar a alcanzar la estatura de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? A través del poder de la oración, de la recepción de los sacramentos, a través de la gracia, la fuerza del Espíritu Santo, lo podemos lograr, porque al fin y al cabo no hay cielo sin santidad. Quiero decirles que el 3 y 4, sábado y domingo de marzo, voy a estar en El Paso, Texas, en el retiro de sanación Aférrate a Jesús, en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Para más informes, por favor, comuníquense con Francisco Monarres al número telefónico área 915-820-9074. Repito, 915-820-9074. Y el sábado 18 de agosto vamos a tener un maravilloso, poderoso, transformador sábado de milagros en Nueva Orleans, Luisiana, en el Pontchartrain Convention Center, que está al pie del lago Pontchartrain. Para más información, por favor, comuníquense o bien con esta estación o simplemente vayan a la página web de mensaje. Del 15 al 25 de octubre vamos a tener un peregrinaje a Portugal, Fátima y Tierra Santa, que va a estar pero tremendo, lleno de la presencia del Señor. Para más información, por favor, comuníquense lo antes posible porque el cupo es limitado. Con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages, el número telefónico es el 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. O pueden escribirle a maciel@canterburypilgrimages.com y escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y nos encantaría que se suscriba a la página de este servidor en Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos que les va a ayudar a establecer una relación más íntima con el Señor Jesús. Por favor, inscríbanse yendo a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Y finalmente pedimos sus oraciones para que podamos continuar en este servicio, y cuando pueda ayudarnos económicamente, háganlo por favor, para que podamos seguir llevando al mundo a la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en superabundancia este día y por siempre, los colme su santa paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.